Buenas tardes. El día de hoy es miércoles 16 de junio del 2021. Mi nombre es Roberto Silva. Estoy entrevistando a Sandra Escobar para el proyecto latino de historia oral, proyecto Voces de una pandemia para las colecciones especiales y archivos universitarios de la Universidad Virginia Tech. Este proyecto está hecho en asociación con el Centro Voces de Historia Oral de la Universidad de Texas en Austin. Por favor, sepa, señora Sandra, que esta entrevista va a ser archivada en las colecciones especiales y archivos universitarios de Virginia Tech y se compartirá con el Centro Voces de Historia Oral de la Universidad de Texas en Austin. Si hay alguna pregunta que no quisiera contestar o algún tema del cual no quiera hablar, yo honraré sus deseos. Igualmente, si hay algún tema del cual usted quisiera hablar, por favor menciónelo y lo discutiremos. Como no estamos conduciendo esta entrevista en persona, necesito grabarla a usted dando su consentimiento. Le voy a preguntar una serie de 6 preguntas. Por favor, diga sí, estoy de acuerdo o no, no estoy de acuerdo después de cada pregunta. Antes de continuar, tenemos que asegurar que consienta a las 4 siguientes preguntas. Las colecciones especiales y archivos universitarios de Virginia Tech desean archivar su entrevista, junto con cualquier otra fotografía u otra documentación que usted provea. Virginia Tech conservará los derechos de autor de la entrevista y cualquier otro material que done al proyecto. Pregunta número 1. ¿Da consentimiento a las colecciones especiales y archivos universitarios para archivar su entrevista y sus materiales en Virginia Tech? Sí, estoy de acuerdo. Pregunta número 2. ¿Concede a Virginia Tech el derecho, título e interés en los derechos de autor durante la entrevista y cualquier material que proporcione? Sí, estoy de acuerdo. Pregunta número 3. ¿Está de acuerdo en permitir que las colecciones especiales y archivos universitarios publiquen esta entrevista en Internet, donde pueda ser vista por personas alrededor del mundo? Sí, estoy de acuerdo. Pregunta número 4. ¿Concede a Virginia Tech su consentimiento para compartir la entrevista y los materiales con el Centro Voces de Historia Oral de la Universidad de Texas en Austin para su inclusión en el proyecto de Historia Oral Voces de una pandemia, que incluirá publicar la entrevista en el Internet? Sí, estoy de acuerdo. Tenemos muchas preguntas en un formulario de preentrevista que ya se llenó. Usamos esa información del formulario de preentrevista para ayudar en la investigación. Todo el formulario se guarda en un servidor seguro de Voces en la Universidad de Texas en Austin. Antes de que Voces lo envíe a las bibliotecas universitarias Benson y Newman, aquí en Virginia Tech, habremos eliminado toda la información de contacto de usted o de sus familiares para que no forme parte del archivo público. Su archivo público solo será accesible en las bibliotecas universitarias Benson y Newman. Pregunta número 5. ¿Desea que compartamos el resto de su entrevista en su archivo público disponible a los investigadores académicos en las bibliotecas Benson y Newman? Sí, estoy de acuerdo. Y la última, en ocasiones, Voces recibe solicitud de periodistas que desean contactar con los temas de entrevista. Solo tratamos con medios de comunicación legítimos. ¿Da su consentimiento para que compartamos sus números de teléfono o correo electrónicos con periodistas? No, no estoy de acuerdo. Bueno, no hay problema. Ok, gracias. Entonces, ese es el fin del preámbulo de la entrevista. Y ahora sí podemos comenzar. Sandra, ¿me puedes contar un poquito de ti y tu experiencia en general con COVID? Bueno, sí, pues afortunadamente aquí en los Estados Unidos, pues yo cuento con solamente mi esposo y mi hijo y a ninguno de los tres afortunadamente nos ha dado COVID. Pero mi familia en mi país natal, donde yo nací, que es Colombia, sí, yo creo que el 60-70% de mi familia ha tenido COVID. Y pues desafortunadamente uno de ellos pues falleció, que fue mi padre, el año pasado. Ya. Bueno, lo siento primero que nada por la pérdida de tu papá. Ok, muchas gracias. Me imagino muy, muy difícil. Pero ¿me puedes contar cómo aprendiste de COVID por primera vez? ¿Te acuerdas? ¿Fue en la televisión, en la Sí, radio?
por los medios de comunicación, más que todo por televisión, que pues empezaron con el boom de la pandemia, pues inicialmente como un virus, pero ya después fue declarada pandemia y pues ya empezó por todos los medios a dar un revuelo y pues empezaron a dar como todos los preámbulos, como cómo nos podíamos cuidar, qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer, empezó pues el aislamiento, a cerrar todo, bueno, fue un caos total, yo creo que para todo el mundo. ¿Y te acuerdas cuál fue tu reacción inicial la primera vez que escuchaste de COVID? Pues la primera vez que lo escuché, pues yo dije, pues un virus, ¿no? Un virus normal. La verdad nunca creí que fuera a llegar a, pues, a tan grande magnitud como llegó, como ha llegado hasta ahora. Pues no le tomé así como mucha atención, pero Sí, ya cuando lo declararon pandemia, sí, pues yo dije, no, pues grave, o sea, terrible porque pues ahorita, pues no, nunca habíamos vivido esto, ¿no? Igual pues no sabíamos qué era lo que nos iba a tocar, cómo nos iba a tocar, cómo nos iba a cambiar la vida, pero sí fue pues difícil para todos porque pues uno acostumbrado a su día a día normal, esto nos quitó como le dijera, como muchas formas de comunicarnos, como, mejor dicho, nos aisló totalmente del mundo. Solo sí, lo que claro. podíamos ver por televisión, escuchar por televisión, más no vivirlo así, pues en carne propia. Y tú te acuerdas, por ejemplo, dónde estabas cuando primero se escuchó en las noticias, ¿no? Hay un nuevo virus en China. Y después, ¿dónde estabas cuando ya dijeron, esto es una pandemia y comenzaron a cerrar todo? Yo pues estaba trabajando. Pues se hablaba que no, que era una pandemia, que iba a haber restricción, que nos iban a aislar. En mi trabajo pues igual seguimos trabajando, pero pues ya con ciertas normas, ya no dejaban entrar personas ajenas a la empresa, pues para tener así como mucho acercamiento y pues aquí en donde vivimos pues también ya empezó la restricción, que no podíamos estar en las áreas comunes, que no podíamos salir sin tapabocas, que ya que tocaba tener como algo en la alacena, o sea, además para que no, por si llegaban a cerrar todo, entonces ya empezó como a preocuparnos, fue muy difícil. Y en esos momentos, ¿no? Cuando ya se declaró una pandemia y Estados Unidos comenzó a cerrar sus fronteras y todo, ¿cuál crees que fue el impacto que tuvo? Bueno, tú hablas que aquí estás en Estados Unidos con tu esposo y tu hijo, ¿no? Ujú, sí, señor. Estrés. ¿Cuál fue ese impacto inmediato? Pues lo primero que uno piensa es que uno está lejos de su familia, ¿no? De sus padres, de sus hermanos, y que pues esto nos encerró y no podíamos viajar, o sea, el que se enfermó allá o acá tocó solo, o sea, aislado totalmente. Ya empezaron a presentarse en los casos en Colombia, aquí pues ya estaba eso terrible. Eso fue pues difícil para todos el encierro y pues pensábamos en qué momento nos enfermamos aquí los tres y no hay nadie que nos colabore, no hay nadie que nos diga, vea, yo le ayudo, le llevo, le traigo, pues porque era una cuestión difícil y pues cuando uno es de otro país y no tiene de pronto así muchas amistades o familia en la que de pronto uno se puede apoyar es complicado. Y pues igual en la casa en Colombia, pues la gente, pues allá mi mamá, mi papá, ellos pues solitos. Entonces es muy complejo el tema en cuanto a cuando cerraron todas las fronteras, no podíamos, yo dije, no, pues si llega a pasar algo nos tocó aquí, o sea, no podemos salir a ninguna parte. Estuvo encierro total. Sí, claro. Y pues ya que estamos hablando de tu esposo y tu hijo, ¿no? Sí, Sigamos. señor. Eh,
por ejemplo, cómo cambió también ese impacto, cómo fue ese impacto en la relación con sus vecinos o amigos o miembros de alguna iglesia o alguna organización en la que ustedes estén afiliados. Pues mi hijo estaba estudiando en ese momento. Pues obviamente ya todas las clases pasaron virtuales, Sí, entonces tocó todo aquí en la casa. Mi esposo y yo pues estábamos trabajando, él siguió trabajando, pero pues ya con las normas que colocaron en su trabajo y pues en el mío también, pero yo también estaba trabajando en ese entonces. Y en cuanto aquí, como te cuento, aquí en la comunidad, pues ya pusieron las normas, cerraron todos los espacios sociales y que no podíamos estar por fuera mucho tiempo, que en los pasillos pues no nos podíamos reunir, que era mejor tomar distancia, que el tapabocas, que estar lavándose las manos, que en los supermercados, o sea, tapabocas 100% y distanciamiento social. Y pues lo que te cuento, en mi empresa donde yo trabajaba, igual, tapabocas y cerraron, o sea, restringieron la entrada al personal ajeno que no era de la empresa, entonces ya colocaron vidrios para el distanciamiento, para que no tuviéramos como el contacto así tan tan directo. directo, Sí. entonces colocaron ventanillas. Yo trabajaba en una empresa de almacenamiento de mercancía y le almacenábamos y le distribuíamos a varios clientes. Ya. Entonces, pues habían clientes de todos lados, iban personas, conductores nacionales y de otros países. Entonces, pues, o sea, tampoco Todos lados. podíamos darnos el lujo venga, todos aquí, no. Tocaba distanciamiento y desde lejitos, o si se podían contactar antes de llegar con nosotros por correo o por teléfono, como para ya tener como lista la puerta por donde lo iban a atender y todo ese cuento. Entonces fue un cambio total, mejor dicho, un cambio total para todos. Ya. Y entonces, bueno, usted dice que no tienes familia aquí, ¿no? Pero amigos, compañeros, algún círculo social con el que te Sí, veías claro, antes, sí, claro, los ¿cómo se afectó compañeros, eso? pues de las empresas, De- los ya. compañeros donde yo trabajaba y pues los compañeros de mi esposo, pues que también son Sí, colombianos. Y pues a veces nos reuníamos, no, ya no, nada de reuniones sociales. Diciembre pues tratábamos de reunirnos así el grupo de colombianos, porque pues tú sabes que aquí sí, es muy diferente una Navidad, un Año Nuevo, que en los países de nosotros. Entonces, no, cero reuniones, cada uno en su casa, con su familia, aislados, si se podía de pronto por videollamada o bueno, y ya el saludito desde lejos y no fue nada más. Y pues las iglesias, obviamente como las cerraron, pues tampoco podíamos asistir sí. a ninguna, pues, reunión de la iglesia, de nada, absolutamente nada. Todo era por link, por link las Sí. Eucaristías, las reuniones, todo era por link, los que quisieran participar. Entonces eso también, pues, a nivel social, pues acabó mucho, ¿no? Acabó Sí. muchas, pues porque nosotros los latinos somos muy de reunirnos, muy de compartir, muy de fiestas, Sí, de de estar juntos. reuniones, de estar Sí, juntos, exacto, nos gusta estar juntos, o sea, reunidos. sí, Entonces eso pues acabó mucho ya. Hoy en día que ya prácticamente está casi todo que normal, pues ya no es lo mismo, ya uno como que no le ha perdido como ese ánimo de reunirse, ese ánimo de fiesta, ¿no? Ya como que no, ya sí, porque uno está como precavido, ¿no? sí, yo sé. Eh, la otra vez conversaba con alguien en ese tiempo y yo también le compartía, ¿no? Oye, extraño dar abrazos, como, o sea, a mis amigos, a lo que siempre Sí, hacía. ajá, Pero ahora que también comenzamos a ver gente, como que igual me quedo de lejos. Es como que ya no sé qué exactamente. hacer. Sí, uno queda precavido en cuanto a eso. Sí, ya no, ya desde lejito ya uno no es el abrazo con la amiga, que el besito, que para allí, que para acá, no, ya no, ya queda uno como frenado, como que no.
Sí, sí, sí. Muy difícil, muy difícil. Eh, y te iba a decir, cuéntame un poquito más de, si quieres, de tu familia en Colombia. Pues claro, se cerraron las fronteras, nadie pudo ir a ningún lado. ¿Tú todavía no has visto a tu familia desde que comenzó la pandemia? Sí, yo afortunadamente pude viajar este año en el Ya, mes a finales de marzo para ya. Semana Santa. Hasta este año pude viajar en Semana Santa y pues con las restricciones todavía, porque pues Sí, claro. todavía, y en mi país está terrible el contagio en este momento, está muy difícil la situación allá. Entonces, pues la verdad pude ir, pero no fue lo que yo esperaba. No pude porque todo está muy restringido. Obviamente, pues mi mami, pues ella ya, pues no es una persona tan mayor, pero de todas maneras, pues uno va como con ese miedo de llevarle el virus, de contagiarla. Mi suegra también, ella sí es una persona muy mayor y pues ya tiene sus enfermedades. Sí. Entonces, yo la verdad, en el tiempito que estoy allá, solamente la vi 2 veces y desde lejos, porque yo dije, o sea, yo con lo que pasó con mi papá, no puedo darme el lujo de que otra persona se enferme y que de pronto yo esté ahí involucrada. Dije, no, o sea, la quiero mucho y todo, pero ella en su casa y yo desde la puerta la Sí. saludé y no entré, nada. Entonces, digamos que no pudimos reunirnos todos en familia. Mi familia es demasiado grande, mi familia es demasiado amorosa, les gusta reunirse, que un almuerzo, que un desayuno, que así sea un tinto. Pero en esta oportunidad no pudimos hacer eso. O sea, fui a varias casas de ellos, pero fue reuniones solamente con los que vivían ahí. Ya. No pudimos reunirnos personas más de los que no vivían ahí. ¿No? Y pues fue así, no se pudo como compartir de verdad un abrazo, un beso, no fue así como tan, o sea, realmente fue muy difícil. Y pues Sí. yo tenía que ir a cerrar el ciclo con mi papá, pues porque mi papá murió y pues tú sabes que las condiciones en que uno despide a un familiar con COVID es difícil. Claro. Entonces yo tenía que ir a cerrar ese ciclo. Sí, Fue claro. terrible, porque pues mi papá y mi mamá, ellos no viven juntos, no vivían Ya. juntos. O sea, ellos me tuvieron a mí, pero ellos nunca vivieron y cada uno tenía su hogar. Ok. Yo tengo hermanos por parte de mi papá y hermanos por parte de mi mamá. Ya. Y pues fui a la casa donde vivía mi papá a ver a mis hermanos y Sí, pues fue complicada, muy complicada. me Ese, imagino. ese, em, esa parte sí fue muy difícil llegar allá y no encontrarlo, ya como que yo todavía como que no había asimilado esa parte, a pesar de que Claro. ya habían pasado varios meses, uno como que todavía no asimila porque pues uno no está en el día a día, ¿sí? O sea, nunca no lo tenía yo ahí todos los días, entonces digamos que era ir a su casa y de verdad como que ver la realidad de que ya no está, de que Sí. realmente no está. Y como cerrar esa parte, sí, fue muy complejo ese tema. Y pues iniciando la pandemia, en mi casa, una de mis tías fue la primera que se contagió Ya. eh, Por parte de tu papá por parte de mi mamá. o de tu mamá, ok. Por parte de mi mamá fue una de las primeras que se contagió y pues se contagiaron todos en la casa, todos, absolutamente todos. Pero unos eran asintomáticos y los otros no. Ah, Unos sí les dio, los mandó a cama, pero hay otros que no, o sea, eran asintomáticos, pero a todos en la casa les dio y ahí viven 7 personas. Entonces fue el encierro, pues mi tía ya también es una persona de edad y pues todos los días que qué pasó con mi tía, que cómo está, sí, pues porque uno siempre con el miedo de que empiece con su enfermedad, que ya no pudieran respirar, o sea, era el temor de que de pronto tuviéramos que llevarla a un hospital. No, eso no lo queríamos. Entonces, no, afortunadamente, pues sí les dio muy duro a las 3, 4 personas que estuvieron enfermas, que les dio fuerte, pero digamos que no tuvimos la necesidad de llevarlas al hospital. ah, Sí, ok. ahí la pudimos mantener con medicinas y con una cosa, todo lo que nos decían, lo que escuchábamos, mire, hágale esto, hágale lo Sí, otro,
Pero bueno, ellas sí duraron ahí siempre para recuperarse su tiempito, encerradas, pues ahí entre todos, uno que otro no iba y le hacía el mercado y le llevaba y le dejaba en la puerta y pues porque todos contagiados en la casa, pues nadie podía salir. Nadie podía salir. Entonces, digamos que pues ahí uno y otro se turnaron y uno le hacían el mercado, otro le iban y le pagaban los recibos y bueno, así. Mi papi se contagió más o menos como en el mes de julio, no, iniciando agosto se contagió él. No supimos cómo se contagió, porque pues él vivía con la esposa y los dos hijos y una pues mi hermana, ella es casada y ella también vive ahí y ella es enfermera. Oh, ok. Entonces, pues ella en ese momento estaba trabajando, Claro. pero los que inicialmente les dio como el malestar fueron a ella y al esposo. Ya. Pero en su momento, pues ellos se encerraron, se aislaron y se mandaron a hacer la prueba. Y yo creo que ponle como a los 8 días, mi papá empezó enfermo. Empezó con fiebre, con malestar, que le dolía todo. Entonces, pues mi hermana bajó, pues que le dijeron que mi papá estaba pues como mal. Entonces ella bajó y desde la puerta lo vio y entonces ella ya, pues como ella es enfermera, pues ella sabe lo de la saturación y que cómo respiran y bueno, todas esas cosas. Entonces ella lo vio desde lejitos y pues ella lo vio como mal. Y pues realmente a mí no me llamaron para decirme que mi papá estaba enfermo, ni tampoco que le iban a llevar al hospital, sino a mí ya me llamaron cuando mi papá estaba en el hospital. Entonces, pues eh, lo llevaron al hospital, obviamente de una vez lo dejaron. Mi hermano estuvo ahí hasta que lo metieron a la UCI porque pues al pasar los días él fue como empeorando, entonces ya dijeron que ya no lo podían tener más así, que ya tenían que entubarlo porque pues Sí. estaba como complicado el tema, ya mi hermano pues lo sacaron del hospital porque pues él estuvo con él hasta cuando lo entraron a la UCI, pero antes sí, él estuvo todo el tiempo con él. Claro. En la casa todos hicieron el examen, mi hermana y el esposo, que fueron los que inicialmente Tenían los síntomas. se suponía que tenían los síntomas, salieron negativos. Ah, Pero los otros 4 personas, mi papá, la esposa, mi hermano y el hijo de mi hermana, sí todos tenían COVID. A oh, ellos sí wow. todos les salió positivo. Wow. Entonces, pues realmente no supimos cómo fue que se ¿Cómo contagió, fue? porque se suponía que sí había sido mi hermana, que pues era la que estaba, digamos que en primera línea, pues por la enfermedad, por su trabajo y todo eso, Sí, se supone que ya no fue porque pues le salió negativo. Entonces no supimos si fue que él en algún momento se descuidó o otra persona de la familia se descuidó, salió por allá y no tuvo las sí, quién precauciones del sabe. caso, no supimos nada de eso. El caso fue que pues mi papá empeoró, cada día era empeorando, empeorando, y pues ya cuando le entran a la UCI ya no hay visitas, ya no, solo un pequeño reporte que le daban a uno como a las 3 Sí, de la tarde, y eso ahí como medio, no, sigue igual, no, mire, está peor, está mejor, bueno, pero todo, pues la verdad mi papá nunca fue enfermo de absolutamente nada, nada, mi papá nunca sufrió absolutamente nada. No creí nunca o sea, uno ve las cosas y uno dice, esto no me va a pasar a mí, o sea, sí, esto no me toca a sí. mí, no me va a tocar, pero desafortunadamente me tocó. Mi papá, una persona fuerte, o sea, nunca Sí. le dolía nada, absolutamente nada, nunca se quejó de nada. Lo cogió, no sé por qué así tan fácil lo llevó, pero fue algo que no nos dio tiempo de absolutamente nada. O sea que tú no pudiste ni hablar con él. O Yo, sí lo, llegaste yo a hablar. hablé con él el día que lo iban a subir a UCI. Ya. Yo hablé con él, hicimos videollamada y yo pues lo saludé, pero pues yo ya estaba, o sea, ya uno al saber que va para UCI, eso es terrible. Sí, claro, es un Entonces, golpe pues muy lo que duro. medio le pude decir, lo que medio le pude hablar, le dije, papá, con fuerza, aquí estamos todos, aquí lo esperamos. Y pues él entre todo, él estaba muy tranquilo. Él me decía, no, mija, tranquila, tranquila, yo Sí. estoy bien, yo estoy bien. Pero no, ya, ese fue el último día que lo vimos. Ya no lo volvimos, yo ya no lo volví a ver más. Claro. Entonces, pues
cuando él falleció, difícil para todos. Y Claro. pues para las personas que estábamos lejos de él, pues mucho más porque no podíamos ni siquiera darle un abrazo a mi hermano, es como estar ahí como Sí, apoyo moral. exacto. Sí, fue bien complejo el tema. Y este viaje que hiciste en marzo, como, bueno, tú mencionabas, ¿no? Casi pudiste medio cerrar el ciclo. ¿Crees que sí te sirvió? ¿Te sientes mejor? Mm, Pues digamos creo que que es muy difícil recuperarse, ¿no? De una sí, es pérdida. difícil, Es casi digamos imposible. que uno como que ya, como que, como te digo, o sea, uno estando desde lejos y no estando viviendo ahí, viendo pues, uno como que dice todavía, esto no ha pasado, o sea, esto no Sí, pasó. Pero al llegar yo a mi casa, a ver que ya mi papá no estaba, a ver sus claro. cosas, como empezar uno como a recordar todas esas cosas, ir al cementerio, eh, como que uno desahogarse, eso ayuda, Ujú. pero no deja de ser difícil, muy Claro. difícil. Y por lo que te digo, o sea, la forma como nos tocó, que eso fue del cementerio, lo entregó el hospital, de una vez lo cogió la funeraria y de una vez se lo llevaron para el cementerio, o sea, no tuvimos tiempo de absolutamente nada, no lo pudimos ver, y ya nos entregaron fue sus cenizas casi como al mes, porque en ese entonces, pues como eso estaba tan complicado el tema Sí, y era tanto pues la mortandad que había, que los cementerios no daban abasto. Entonces, la entrega de las cenizas fue supremamente demorada, fue casi un mes para que nos entregaran las cenizas de él. Entonces, ya cuando te entregan a ti tus cenizas, o sea, es prácticamente nada. sí. Entonces, no, eso fue un tema muy complejo, o sea, muy duro, muy cruel. Nos tocó, pues no solo a mí, tantas personas que han fallecido y siguen falleciendo. Y igual la situación sigue siendo la misma. O sea, la persona entra al hospital y ya está ahí. Y más si va para UCI, menos tú la puedes ver, no, no Sí. puedes estar con ella, no puedes ir a mirarla, a ver cómo está, cómo amaneció. Entonces es muy complejo el tema que nos ha tocado vivir con este virus. Sí, me imagino. Y pues yo sé que es muy difícil, ¿verdad? El lidiar Ujú. con todas estas emociones. ¿En algún momento has buscado o has tenido apoyo como de salud mental? No, no, señor. No, Claro, pues el apoyo que nos damos todos es unos con otros, la familia, la familia. de pronto que digamos que eso nos unió un poco más con mis hermanos. Ujú. Pues yo con mis hermanos yo me hablaba por ahí cuando yo llamaba a mi papá y por ahí aparecía uno o el otro, Sí, pues lo sí. saludaba y todo, pero no era como tan frecuente. Entonces digamos que después de la muerte de mi papi sí he tenido como más afinidad con ellos, como que estamos más pendientes uno del otro. Qué Ujú. tristeza que las cosas tengan que ser así, ¿no? Que uno a veces olvide que pues estamos todos aquí, que hay que aprovechar el momento, que hay que vivir el día a día, Sí, que hay que aprovechar a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, bueno, a su familia, incluso todos, sí, hasta a sus amigos, porque pues igual son seres que uno quiere, claro. pero esto nos ha ayudado como a unirnos en familia, nos ha Ya. ayudado mucho. Y volviendo aquí a Estados Unidos, ¿cómo ha cambiado la manera en la que ustedes acceden a los cuidados de salud? ¿Cómo han sido? ¿Han tenido citas médicas? No, aquí no, No. Ok. no, aquí no. No hemos tenido ninguna cita médica en el momento. Bueno, en pandemia tuve que mi hijo se estaba haciendo un tratamiento de dermatología y pues tuve que llevarlo varias veces al control. Ya. Eso fue lo único que tuvimos pero Ok. así como tal, como enfermedad, no, Bueno, menos mal. afortunadamente, Afortunadamente. afortunadamente. ¿Y qué tal el acceso a las vacunas contra el COVID? ¿Qué Eh, opinas? ¿Cuál es el estado de ustedes? ¿Qué piensan?
Pues aquí en este país, afortunadamente, fueron asequibles. Asequibles porque, como te cuento, en mi país eso está súper, 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 súper atrasado. Sí, Entonces, no, pues imagínate, yo la primera vacuna la recibí en marzo, antes de irme para Colombia. ya, Alcancé a aplicarme la primera dosis por una jornada que hicieron, ya. eh, que publicaron creo que por Virginia Tech y que era para solo los latinos. Entonces, pues nos mandaron en línea, entonces fuimos y sin Ya, ningún contratiempo, nada, absolutamente nada, nos colocaron la vacuna y los tres ya tenemos las vacunas, las dos dosis. las Bueno, dos. mi esposo sí ya estaba vacunado antes de Ya, que nosotros nos vacunáramos porque a él en su empresa sí les suministraron a todos sus vacunas. qué bueno. Pero entonces faltábamos mi hijo y yo, pero lo que te digo, con esas brigadas que hicieron de latinos, ahí nos ayudaron muchísimo y Aprovecharon, qué bueno, qué ya bueno. tenemos las dos dosis, gracias a Dios. ¿Y cómo les fue con los síntomas? ¿Les pegó en alguna área? Eh, ¿O no? pues mi esposo fue el primer vacunado y a él en la empresa le colocaron la vacuna de Moderna Ya, y él se vacunó un día viernes. Afortunadamente, él no trabaja los fines de semana porque lo botó a la cama. sí. Lo mandó a la cama. Wow, Tuvo fiebre, lo tuvimos con fiebre altísima, altísima. Y dolor de cuerpo que en ese fin de semana no se pudo levantar. wow. Estuvo muy, muy duro, le dio la primera dosis. Sí, La primera dosis. Pero a nosotros dos, con mi hijo, nos aplicaron la de Pfizer. ya. Absolutamente nada. ¿En ninguna de las dos De dosis? ninguna de las dos dosis. A mí no me dio absolutamente nada. Mi hijo solo tuvo un poquito de dolor en el brazo, del resto, nada. Y pues la segunda dosis de mi esposo tampoco, afortunadamente, solo el dolor del brazo, pero no, no fue nada más. Ya. Oh, qué bueno, qué bueno. Eh, y me imagino que se asustaron cuando tu esposo se enfermó, Uf, porque, claro, ay, siempre. ¿qué Pues pasó? igual, cuando se le aplicaron, le dijeron que Sí, podía sí, darle claro. fiebre, que podía darle dolor de cabeza, que podía darle desaliento, pero entonces que ya otra cosa, pues dolor en el pecho o así, dificultad para respirar, tocaba, mejor dicho, de una llevarlo al hospital. Afortunadamente no. O sea, tuvo fiebre, pero se la pudimos controlar aquí con una Sí. medicina Pero igual con y susto, ¿no? Me imagino, porque obvio, sí. es que, Yo dije, no, si sigue con fiebre, nos toca irnos para el hospital porque no podemos darle más espera a una fiebre, no podemos. Pero no, afortunadamente se le controló con el medicamento y pues al día siguiente ya le quitó la fiebre, pero pues siguió con su malestar general de cuerpo y como desaliento. Entonces pues dijimos, no, pues ya sin fiebre ya es otra cosa. Y pues no era así gran, ya como para alarmarse. ya, sí, sí, claro. Y deja que entonces cambie un poquito el tema ahora eh, sobre educación. ¿Cómo cambió COVID la manera en la que tú o tu hijo o tu esposo han recibido educación este último año? Mm, pues educación para mi hijo hubo, virtual, pero realmente no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso porque no se aprende lo mismo. No es lo mismo uno acudir a un aula de clase, sentarse, preguntar, alzar la mano, y además que hoy en día los muchachos son como muy dispersos, entonces ellos es pegadas al celular, que este le escribió, que le entró una llamada, y más así hablando, entonces ellos tienen aquí todo abierto, que el WhatsApp, que bueno, todo eso por donde ellos se comunican, entonces digamos que eso no ha sido bueno para la educación, yo creo que ni siquiera, ni aquí ni en ningún lado, porque pues también hablo de la educación que han tenido mis familiares allá en Colombia, que ellos todavía siguen virtual. Claro, Es muy complejo, o sea, si los niños no aprenden estando ahí la profesora, que copian, que preguntan, que ella está pendiente si aprenden o no aprenden, ahora los llenan es de trabajos y guías, y investiguen y ya. Y cumplan con lo que ellas les están pidiendo y listo. Entonces, digamos que eso sí,
ha sido un punto desfavorable para la educación del mundo entero, yo Sí, pienso. sí, sí, sí. Pero entonces una vez que cambiaron a ese modo digital, no estoy seguro dónde estudia tu hijo, si está en la En el escuela New, en el New River. em, el sistema educativo lo apoyó a él con recursos, herramientas, laptops. No, no, Ok. absolutamente nada. O sea, Era no. con tus Ahora les propias mandaron correo y ahora las clases son por online. Zoom o por, bueno, y ahí él se conectaba. Hay unas que son presenciales, hay otras que no son presenciales, sino solo les mandan trabajo y hagan y envíen. Ya, pero él tuvo que usar su propia computadora. Sí, sí, señor. Él tuvo que usar su propia computadora. Exactamente. Eso es otra, porque pues todo el mundo no tiene el recurso, no Exacto. tiene el dinero para adquirir una computadora y menos en un tiempo de pandemia donde la gente mucha se quedó sin trabajo, Sí. no, pues no tenían ahorros, todo fue tan complejo, pues imagínate los niños de dónde sacan una computadora Sí. o un celular que les sirva, o incluso al mismo internet, porque hay mucha gente que tampoco tiene internet Internet. 100% en su casa, entonces fue muy Correcto. complejo eso, muy difícil para la educación. ¿Y ya se han pronunciado para el siguiente año o todavía no? Todavía no, para este próximo periodo no han dicho nada, no Ya, se sabe si va a ser totalmente presencial o va a ser mitad y mitad, no, no han sí. dicho absolutamente nada. Bueno, tocará esperar a ver qué pasa. Tengo que esperar a ver cómo sale. Ojalá pues por unas partes ojalá sea presencial, pero pues que sí sigan teniendo su cuidado. Que estén seguros, ¿no? Contar que Sí, estén. exactamente. Eh, y te voy a preguntar en el aspecto laboral, ¿cómo impactó en tu trabajo? ¿Ustedes perdieron, alguno perdió el trabajo, disminuyeron sus horas o cómo fue Sí. esa? La empresa de mi esposo, él no tuvo ningún inconveniente, siguió con su horario laboral él mismo. ¿Ya? Digamos que en la empresa de él no fue tan traumático. Pero en mi caso sí, yo me quedé sin trabajo en junio del año pasado, o sea, hace un año. Ya. Llevaba año y medio con ellos, pero pues por el tema de la pandemia nosotros teníamos varios clientes que manejábamos y pues obviamente pues con este encierro y todo, ellos empezaron a retirarse, a sacar su mercancía y ya fuimos Sí. perdiendo clientes, nos quedaron solo dos y pues obviamente Wow. el recorte de personal fue grande. Wow. Salimos casi todos, solo dejaron una persona haciendo lo que pues hacíamos tres en el área que yo estaba, ¿no? Sí, sí, sí. Solo dejaron una sola persona y era la persona que menos ganaba para colmo de males. Entonces, no fue, no, sacaron, yo creo que el 80% del personal no quedaron sino como tres. Wow. ¿Y entre todos ellos varios latinos o no? Sí, sí, en la oficina éramos pues tres latinas, solo dejaron una. Afuera, no, afuera habían americanos, varios, Ya. pero digamos que como cogieron como que los que menos ganaban para dejarse quedarse con ellos. Y no, la empresa hasta el momento no se ha podido recuperar, Wow. no ha podido recuperar sus clientes, entonces siguen con los mismos dos, entonces digamos que tampoco han podido como volver a cogerle el hilo a la empresa, como volver a recontratar, no ha podido, entonces muy difícil el empleo ahorita, está complejo. ¿Y qué tal? Bueno, pues obviamente hay un, un recorte de sueldo, un cambio en la manera en la que ustedes manejan sus finanzas en familia, Las ¿no? finanzas de la casa. ¿Cómo fue ese ajuste? Sí, fue difícil porque pues yo le colaboraba a mi familia en Colombia porque pues igual que acá ya también muchos se quedaron sin empleo, pues mi mamá, mi papá pues también tocaba ayudarle en su momento, pues mientras trabajé pues se les pudo colaborar, les pude ayudar en lo que yo más pude, pero ya con este tema que me quedé sin empleo ya, o sea, no fue
quisimos ayudarle a muchos más, pero pues ya no pudimos ayudarle sino solo a mi suegra y a mi mamá, no más. Sí. Y aquí en la casa, pues tratar de uno economizar al máximo, que los servicios, que pues el arriendo igual hay que pagarlo, aquí no rebajaron ni un peso, entonces sí tocó pues como disminuir un poquito pues los gastos y pues igual el encierro, antes salíamos una que otra vez por ahí a cenar afuera, uno como que se da un gustico por aquí, por allá, ya tocó como que no, como que tocó todo aquí en la casa, entonces ese tema también pues nos afectó a todos, porque pues la economía es lo que mueve el mundo, la plata mueve el mundo, sin plata todo es dinero, todo es dinero, entonces difícil y Claro. aprender a como ahorrar y de pronto si uno necesita una cosa, pues que sea algo que verdaderamente uno necesite y no comprar cosas que no, pues por un ratico no se puede. O sea, esos gusticos no se pueden dar ahorita. Sí, entonces, pues afortunadamente mi esposo sí, pues sigue con su trabajo, pues no le han quitado horas ni nada de eso, entonces digamos que ahí pues nos podemos subsistir. Claro, claro, claro. ¿Y cómo es tu situación laboral en este momento? ¿Has buscado o ya ahorita estás en casa? Estoy ahorita pues en la casa porque pues aparte de todo, Sí, a mí se me venció el permiso de trabajo. ya. Entonces, por todo el tema de la pandemia, pues todo estaba lento, lento. Entonces se demoraban mucho Sí, para que le contestaran a uno siquiera un correo o una llamada o uno mandaba los papeles pero pues la oficina estaba cerrada. sí. Entonces todo fue difícil en su momento, se me venció el permiso de trabajo, entonces pues hasta que me llegó hace como 3 meses y ya se me venció ahorita en junio, Mm, entonces no hice nada, ya. En pausa por ahora. en pausa estoy Sí. por ahora, sí señor. Y a ver, otro tema. ¿Cómo piensas que la política afectó cómo se trató la situación de COVID? Que Mm, la política afectó mucho en la manera en cómo se manejó todo. ¿Tienes alguna eh, opinión? pues sí afectó, o sea, en diferentes partes afectó pues de pronto como la forma como le dieron el trato a la pandemia. Porque en mi país cerraron muy tarde, o sea, se esperaron hasta lo último. O sea, todos era como que si Estados Unidos lo hace, entonces aquí lo hacemos. Entonces, allá también se esperaron hasta lo último. Lo último que cerraron fueron los aeropuertos, que era lo primero que debieron haber cerrado, porque pues eso estaba regado por todo el mundo y pues a Colombia llegan personas de todo el mundo. Entonces, pienso que el manejo que le dio los gobernantes a la pandemia no fue la adecuada. Y en este momento, ahí pues ya abrieron muchas ciudades, ya prácticamente están abiertas todo, ya no hay restricción alguna, pero la pandemia sigue. Y si estamos atrasados en la vacunación, como en mi país, o sea, muy probablemente no vamos a poder salir rápido de este virus, muy probablemente. Allá ya abrieron prácticamente todo hace lo último, lo último que hablaron este fin de semana ya lo abrieron. Ya está abierto absolutamente todo sin restricción. Y el virus está al 100%. Sí. Las, las, Y las mm, vacunaciones están y las reatrasadas. vacunas están quedadas. Apenas están en mayores de 45 años. Apenas. O sea, de 45 años en adelante. Más toda la gente que falta por vacunar, porque es que hay mucha gente que no ha podido acceder a la vacunación, ni siquiera los adultos mayores en su totalidad no están vacunados. No es como aquí, o sea, aquí el que no tiene la vacuna es porque no quiere. Sí, exacto. Aquí el que no se ha vacunado es porque realmente no quiere. Allá es porque realmente no han podido ser vacunados y ya ha abierto todo, las UCIs están al Sí. 100% en casi todo el país.
Qué duro, Entonces, qué duro. digamos que el manejo no fue el adecuado para muchos de los países del mundo, Sí, no fue el adecuado. sí, todavía es muy, muy complicada la situación, creo Sí, yo. todavía estamos Todavía difícil, que falta, todavía falta. yo creo que en 2 años, y eso, mejor dicho, poniéndose en las pilas con las vacunas, vamos a poder salir victoriosos con esto. Ojalá, ojalá sea pronto, pero sí. Eh, bueno, Sandra, ¿hay algo más que quisieras compartir conmigo sobre tu experiencia durante COVID que no te haya preguntado? No, pues creo que eso fue todo. Pues hablamos de todo un poquito, Hablamos ¿no? de todo un poquito, sí. Familia, economía, gobierno, Educación, de educación. todo, sí. No, pues Sandra, muchas gracias por tu tiempo. Siento mucho la pérdida de tu papá. No, Eh, muchas gracias. y pues ojalá, como dices, salgamos de esto Pronto, pronto. sí. Ojalá salgamos de esto pronto y ya paren tanto virus y que pues Sí. no sea grande más el problema. Y ojalá aprendamos todos, ¿no? Como Ujú, humanidad. Ojalá podamos aprender exactamente. a A querernos valorar más, no muchas sé, a cosas. valorar, a querernos. Sí. Ujú, sí, señor. Bueno, Sandra, mucho gusto Muchas por gracias el a ti tiempo. por la oportunidad, por compartir pues también con nosotros, como conocer la realidad de la gente, como Sí. podernos expresar, de pronto dar nuestro punto de vista, conocer lo que nos pasó, cómo lo tomamos. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta. No, gracias a ti.